Mesera alimenta a un niño con discapacidad sin saber que es hijo de un millonario. Cuando el millonario la ve haciendo eso, toma una decisión que la deja completamente sorprendida. La tarde pintaba igual que todas las demás en Café Lupita, un local sencillo, pero muy querido por los vecinos. No era nada de lujo, apenas unas mesas de madera algo gastadas, sillas de distintos tamaños y una barra donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el de los panecitos dulces. Afuera el sol pegaba fuerte, tanto que los vidrios parecían estar a punto de derretirse, pero adentro el aire era más fresco gracias a un par de ventiladores viejos que giraban perezosos en el techo. En el fondo sonaba una canción de esas de amor eterno que ponía don Neto, el dueño, cada que se acordaba de su juventud. Mariana andaba de un lado a otro, limpiando mesas, acomodando cubiertos y saludando a los clientes de siempre con una sonrisa sincera. Ella era una chava de 26 años, de estatura media, cabello oscuro amarrado en una coleta alta y ojos grandes que siempre parecían estar buscando algo bonito en el mundo. No era que su vida fuera fácil, pero había aprendido a sacarle provecho a los momentos pequeños, como cuando un cliente le agradecía de corazón o cuando lograba hacer reír a alguien en medio de un mal día. Traía puesto el uniforme de siempre. Pantalón negro, blusa blanca y un delantal rojo con el nombre del café bordado en una esquina. Unos tenis ya medio gastados completaban su look, pero eso no le quitaba ni tantito su energía. Cada vez que caminaba entre las mesas, lo hacía con una ligereza como si flotara, como si el peso de sus propios problemas no fuera más grande que el de una charola llena de tazas de café. Los clientes la conocían y la querían. Don Ernesto, un señor ya mayor que siempre se sentaba en la esquina a leer el periódico, le llevaba dulces de tamarindo cada viernes. Las señoras del club de tejido la consentían con historias y chismes. Hasta los niños la buscaban porque siempre encontraba un ratito para jugarles una broma o regalarles una sonrisa. Mariana no tenía familia cerca. Su mamá se había ido a trabajar a Estados Unidos cuando ella era adolescente y su papá, bueno, ni se acordaba de él. Así que, de alguna manera, este lugar se había vuelto su casa y toda esa gente, su familia, improvisada. Esa tarde no era diferente. La cafetería estaba animada pero no llena y el reloj marcaba las 5:30. Mariana estaba terminando de servir una orden de enchiladas suizas a una pareja de novios cuando escuchó el tintineo de la campanita en la puerta. Volteó rápido, como siempre hacía, para dar la bienvenida con su clásica sonrisa. Lo que vio fue un hombre alto, vestido con ropa muy sencilla, jeans y una camiseta gris, cargando a un niño pequeño que parecía tener unos 5 años. El hombre miró alrededor, buscando una mesa libre, y Mariana, sin pensarlo, se acercó para ofrecerle una. El niño iba abrazado fuerte al cuello del hombre, pero en cuanto se sentaron, Mariana notó que algo no estaba del todo normal. El chiquito, de cabello castaño y ojos enormes, movía los brazos con soltura, pero sus piernitas colgaban inertes a los lados de la silla. Ella, que era muy observadora, lo notó enseguida, aunque no dijo nada. Sabía que no todos querían que les anduvieran preguntando cosas personales. El hombre pidió un café americano y una leche con chocolate para el niño. Mariana tomó la orden con naturalidad, sin mirar raro ni hacer caras. Regresó a la barra, preparó las bebidas y cuando volvió, el hombre estaba en el teléfono, medio de espaldas. El niño trataba de alcanzar su vaso, pero sus manitas apenas si podían acercarse. Mariana dejó las bebidas y, como quien no quiere la cosa, deslizó el vaso hacia el niño con una sonrisa. El pequeño la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud que le apretó el corazón. La tarde siguió su curso, pero algo en el aire había cambiado, como si en medio de la rutina diaria se hubiera abierto una pequeña ventana hacia algo diferente, algo que nadie en la cafetería notaba, pero que estaba ahí, flotando como el olor del pan dulce recién horneado. Mariana, sin saberlo, estaba a punto de vivir uno de esos días que parten la vida en dos, antes y después. Con una toalla en la mano, regresó a limpiar una mesa cerca de la puerta, pero de reojo no dejaba de mirar al niño. Él intentaba comer, un pan de elote, pero batallaba para sostenerlo bien. Mariana se acercó despacito y, sin preguntar,
Partió el pan en pedacitos pequeños para que pudiera comer mejor. El niño la miró con ojos grandes y tiernos, y soltó una risa bajita que iluminó toda la cafetería. El hombre colgó el teléfono, volteó hacia la mesa y se quedó mirando la escena en silencio. No dijo nada, pero sus ojos, duros y tristes, se suavizaron un poco, como si por primera vez en mucho tiempo viera algo bonito. Mariana tampoco dijo nada, solo le sonrió al niño y siguió con su trabajo, como si ayudarlo fuera lo más normal del mundo. Cuando llegó la hora de cobrar, el hombre pidió la cuenta. Mariana se la llevó y él pagó sin chistar. Pero al levantar la charola con el dinero, Mariana notó que había dejado una propina mucho más grande de lo normal. Pensó que se había equivocado, pero cuando volteó a verlo, el hombre ya se estaba alejando con el niño en brazos, saliendo por la puerta sin mirar atrás. Mariana se quedó parada un momento, viendo cómo el atardecer se comía las sombras. En la acera, algo en su pecho le decía que ese niño y ese hombre no serían solo una anécdota más para contar. Aunque todavía no lo sabía, ese pequeño acto de bondad cambiaría el rumbo de su vida de una forma que ni en sus sueños más locos podría haber imaginado. Esa tarde, todo en el café Lupita parecía moverse lento. El calor hacía que hasta los relojes caminaran despacio. Mariana limpiaba una mesa cerca de la ventana cuando el sonido de la campanita de la puerta volvió a sonar. No era raro que entrara alguien nuevo, pero esta vez algo en el ambiente cambió en el momento que ellos dos cruzaron la entrada. Era un hombre y un niño. El hombre traía una gorra negra que le cubría gran parte de la cara y lentes oscuros. Vestía sencillo, pero había algo en su postura, en su forma de caminar, que decía que no era cualquier persona. Su manera de cargar al niño era firme, pero también llena de cuidado. El niño, que parecía de unos 5 años, iba abrazado a su cuello, medio escondido. Se notaba que estaba cansado, o que no le gustaba mucho estar en lugares con mucha gente. Mariana los vio de reojo mientras terminaba de limpiar. Le sonrió como siempre hacía con todos los clientes. El hombre buscó una mesa lejos de las demás, cerca de una esquina donde casi nadie se sentaba. Puso al niño con cuidado sobre la silla, como si fuera de cristal, y se sentó frente a él. Por un momento, se quedaron los dos muy quietos, como si estuvieran decidiendo si quedarse o salir corriendo. El niño era chiquito para su edad. Llevaba puesta una playera azul con dibujitos de dinosaurios y unos pantalones cortos. Su cabello, castaño, caía desordenado sobre su frente, y sus ojos, grandes y brillantes, se paseaban por la cafetería con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Mariana, que era buena leyendo a las personas, entendió rápido que ese niño no era como los demás, no solo por cómo sus piernitas colgaban sin fuerza de la silla, sino porque había en él una dulzura callada, algo que los niños que han pasado por mucho guardan en los ojos. Julián, el hombre, levantó la mano para llamar a Mariana. Su voz fue baja pero firme cuando pidió un café para él y una leche con chocolate para el niño. También pidió una orden de hotcakes, aunque el menú ni siquiera tenía hotcakes a esa hora. Mariana, sin hacer un drama, dijo que lo resolvería y se fue directo a la cocina para ver cómo podía conseguirlos. A don Neto no le encantaba salirse del menú, pero al ver al niño, accedió sin pensarlo. Mientras Mariana preparaba la charola, de reojo veía a los dos en la mesa. Julián hablaba poco. Se limitaba a acomodar una servilleta en el regazo del niño y ponerle el popote en el vaso para que pudiera tomar su leche. El niño bebía despacio, agarrando el vaso con ambas manos como si fuera un tesoro. A cada rato, levantaba la vista y buscaba los ojos de su papá, como buscando aprobación o simplemente cariño. Cuando Mariana volvió con la charola, el niño la miró con una mezcla de timidez y alegría. Julián solo asintió con la cabeza, como agradeciendo sin palabras. Mariana puso los hotcakes frente al niño, y luego el café frente a Julián. Antes de irse, no pudo evitar notar que el niño hacía un esfuerzo tremendo para cortar el hotcake, pero no podía. Su manita apenas si lograba mover el cuchillo. Sin pensarlo 2 veces, Mariana se agachó y con mucho cuidado le cortó el hotcake en pedacitos pequeños. El niño la miró como si le hubiera regalado el mundo entero.
Una sonrisa chiquita, pero llena de luz, se le escapó. Julián observaba en silencio. Su cara seria apenas si mostraba algo, pero en sus ojos oscuros había un brillo que no tenía nada que ver con el reflejo del café. Pasaron unos minutos. Mariana volvió a su trabajo, pero algo dentro de ella no la dejaba en paz. Era raro, pero sentía como si conociera a ese niño de toda la vida. No por la cara, sino por esa manera de mirar, de pedir ayuda sin decirlo. A lo lejos, vio que el niño luchaba por alcanzar un tarrito de miel en la mesa. Julián, ocupado en su celular, no se dio cuenta. Mariana cruzó el lugar sin pensarlo, tomó el tarrito y le sirvió un chorrito sobre el hot cake. El niño la miró otra vez, como diciendo gracias sin palabras. Cuando Julián levantó la vista del celular y vio a Mariana ayudando a su hijo, soltó el aire como si llevara años conteniéndolo. Cerró los ojos por un segundo y después metió el celular en el bolsillo, como quien decide que ya tuvo suficiente de ese mundo por un rato. El tiempo dentro del café pareció hacerse más lento todavía. Julián tomó su café despacio mientras veía comer a Emiliano, que devoraba los pedacitos de hot cake con una felicidad que se notaba en cada movimiento. Mariana siguió atendiendo otras mesas, pero de vez en cuando lanzaba miradas para asegurarse de que todo estuviera bien. Cuando llegó la cuenta, Julián la pagó rápido. Dejó unos billetes debajo de la taza y, sin decir mucho, se levantó, tomó en brazos a su hijo y salió del café. Mariana fue a recoger la mesa y, al levantar el dinero, se dio cuenta de que la propina era enorme, mucho más de lo que cualquiera hubiera dejado jamás en ese lugar. Se quedó parada ahí, viendo la puerta cerrarse lentamente. Algo en su pecho se apretó sin saber por qué. No sabía quiénes eran, de dónde venían ni a dónde iban, pero sentía, muy dentro de ella, que esa no sería la última vez que vería a ese hombre y a ese niño. Mientras acomodaba los platos, sucios en la charola, Mariana pensó en lo extraño que era cómo a veces, en un día cualquiera, alguien podía cruzarse en tu camino y cambiarlo todo sin que te dieras cuenta. Y aunque ella todavía no lo sabía, eso era exactamente lo que estaba a punto de pasar. El sol ya empezaba a caer y el calor se hacía más leve, como si el día por fin estuviera cediendo. Dentro del café Lupita, la tarde seguía su curso, entre el sonido de platos, vasos y pláticas que llenaban el aire. Mariana había estado ocupada en la cocina pidiéndole a don Neto que le ayudara a preparar más hot cakes, cuando al volver al área de las mesas, vio algo que de inmediato le apretó el corazón. En la esquina, en la misma mesa donde se habían sentado hace rato, el niño, Emiliano, estaba solo. Su papá no estaba. Mariana se quedó parada a unos pasos, viendo la escena sin saber bien qué hacer. El niño trataba de agarrar un pedazo de hot cake con el tenedor, pero se le escurría. Intentaba una y otra vez, frunciendo el ceño, apretando los labios como si el mundo entero dependiera de que lograra pinchar un pedacito. Su carita de concentración, mezclada con la frustración que empezaba a notársele en los ojos, le rompió algo a Mariana por dentro. No sabía dónde se había metido el papá, pero no podía quedarse ahí parada como si nada. Dejó la charola que traía sobre una mesa vacía. Se limpió las manos rápido en el delantal y se acercó al niño con pasos suaves, como cuando quieres ayudar, pero no quieres espantar a nadie. Emiliano la miró cuando sintió que alguien se acercaba. Tenía unos ojos enormes, de esos que parecen preguntar 1000 cosas sin necesidad de decir una sola palabra. Mariana le sonrió, esa sonrisa cálida y chueca que le salía sin esfuerzo, y sin pedir permiso, se sentó en la silla de al lado. ¿Te ayudo?, preguntó en voz bajita, esperando que no se asustara. Emiliano asintió con un pequeño movimiento de cabeza, como si no quisiera parecer débil, pero ya estuviera cansado de luchar solo contra el plato. Mariana tomó el tenedor, cortó con paciencia el hot cake en pedacitos pequeños y los fue acomodando en la orilla del plato para que él pudiera agarrarlos con facilidad. El niño soltó una risita apenas audible cuando logró pinchar uno y llevárselo a la boca sin que se cayera. Mariana sintió una oleada de ternura tan grande que tuvo que morderse el labio para no llorar como tonta. No era lástima.
Era otra cosa. Era una mezcla de cariño y admiración, porque ese niño no pedía ayuda, no hacía berrinche, no se rendía. Solo necesitaba un empujoncito, un pequeño gesto, para seguir adelante. Mientras Emiliano comía más tranquilo, Mariana se dio cuenta de que sus piernitas seguían inmóviles, colgando del asiento sin apenas tocar el suelo. No preguntó nada. Sabía que no era su lugar ni su momento. Lo único que hizo fue seguir ahí, acompañándolo, como si fuera lo más normal del mundo compartir una mesa con un pequeño guerrero que luchaba contra los hotcakes. De repente, sintió una mirada pesada sobre ella. Levantó la cabeza y ahí estaba él, el papá, de pie a unos metros, observándolos en silencio. Mariana se quedó congelada por un segundo, preguntándose si se había pasado de entrometida. Pero el hombre no hizo ni un solo gesto de molestia. Al contrario, su rostro serio, que parecía tallado en piedra, tenía una expresión distinta, como si por dentro estuviera respirando después de mucho tiempo. Julián se acercó a la mesa despacio, sin romper ese momento que parecía flotar en el aire. Mariana se levantó rápido, un poco nerviosa, y se acomodó el delantal, como si eso fuera a hacer que la situación fuera menos rara. «Lo siento. Solo quería ayudarlo», dijo, medio balbuceando, pero el hombre simplemente negó con la cabeza. «Gracias», dijo él, con una voz grave pero amable, y Mariana notó que era la primera palabra que le escuchaba directamente. Luego se agachó para quedar a la altura de su hijo, y le limpió con cuidado un poquito de miel que se le había quedado en la comisura de los labios. El niño le sonrió con toda la inocencia del mundo, como si ese pequeño momento fuera todo, lo que necesitaba para ser feliz. Mariana aprovechó para retirarse, pero mientras caminaba hacia la barra, sentía todavía los ojos de Julián sobre ella. No era una mirada de enojo ni de desconfianza. Era una mirada de esas que pesan porque son reales, porque vienen de alguien que no está acostumbrado a ver gestos desinteresados en el mundo. Siguió atendiendo otras mesas, pero no podía sacarse de la cabeza a ese niño. Cada tanto, miraba de reojo para asegurarse de que estuvieran bien. Julián volvió a sentarse frente a su hijo, esta vez guardando el celular en el bolsillo, olvidándose del mundo por un rato para ver comer a Emiliano, para reírse bajito cada vez que el niño hacía una mueca graciosa. El café se fue llenando poco a poco, y el murmullo de conversaciones, el chocar de platos y las canciones viejitas que ponía don Neto llenaban el aire. Pero para Mariana, todo parecía pasar en segundo plano. Solo importaba esa mesa, ese niño y ese papá, que sin saberlo, acababan de meter el pie en su vida de una manera que ella nunca hubiera esperado. Por la ventana, el cielo se pintaba de naranjas y morados, como si el mismo atardecer supiera que algo estaba a punto de cambiar. Emiliano terminó de comer, y Julián pidió la cuenta. Cuando Mariana les llevó el ticket, intercambiaron una mirada rápida, una de esas miradas donde no se dicen palabras pero se entiende todo. No hacía falta que él explicara por qué su hijo estaba solo o por qué él parecía cargar con todo el peso del mundo. Y tampoco hacía falta que Mariana dijera que no había ayudado al niño por lástima o porque esperara algo a cambio. Era algo sencillo, algo que simplemente se había dado. Después de pagar, Julián se agachó para levantar a Emiliano en brazos. El niño se acomodó contra su pecho como si fuera el lugar más seguro del mundo. Mariana los vio salir por la puerta, sin saber que esa tarde, que había empezado como cualquier otra, acababa de cambiar su vida para siempre. Mariana seguía dando vueltas entre las mesas, pero su cabeza no se despegaba de la imagen del niño luchando con su plato. Aunque el lugar se había empezado a llenar un poco más, ella sentía como si todo alrededor se apagara menos esa mesa del rincón. Algo le jalaba el corazón cada vez que veía a Emiliano, tan pequeño, tan lleno de vida en su carita, pero atrapado en un cuerpo que no le respondía como él quería. Don Neto la llamó desde la barra para darle un pedido, pero Mariana ni lo escuchó. Cuando volteó, Don Neto ya le estaba alzando una charola y señalando con la cabeza. Ella asintió rápido, tomó la charola y fue repartiendo las órdenes,
con esa sonrisa cansada que le salía automática. Pero en cuanto pudo, buscó una excusa para acercarse otra vez a la mesa donde estaban Emiliano y su papá. Vio que Julián estaba ocupado revisando unos papeles, tal vez cosas de trabajo, con el ceño fruncido y el café ya casi frío frente a él. El niño, mientras tanto, se entretenía empujando migajas en el plato, mirando el tarrito de miel como si estuviera planeando una misión imposible para alcanzarlo. No era berrinchudo ni gritón como otros niños de su edad. Al contrario, parecía decidido a arreglárselas solo, aunque eso le costara el triple de esfuerzo. Mariana caminó hasta la mesa con decisión. Sabía que no debía meterse demasiado en la vida de los clientes, pero su instinto le decía otra cosa. Sacó una servilleta del bolsillo de su delantal y, de forma natural, se agachó junto al niño para ayudarlo. No fue algo grande, no fue algo planeado. Solo tomó el tarrito de miel, sirvió un poquito sobre los pedacitos de hot cake y acomodó el plato para que Emiliano pudiera agarrarlo mejor. El niño la miró con esos ojos enormes y una sonrisa se le dibujó de inmediato. No dijo nada, pero no hacía falta. Su mirada era tan clara como el agua. Gracias. Gracias por verlo, por ayudarlo sin hacerlo sentir menos. Mariana sintió que su pecho se llenaba de algo cálido, como cuando ves a alguien encontrar un poquito de felicidad en medio de su propio mundo complicado. Julián alzó la vista justo en ese momento. Mariana sintió su mirada pesada sobre ella, pero no se detuvo. No pidió permiso. No preguntó si podía ayudar. Solo estuvo ahí, haciendo lo que creía correcto. Cuando terminó de servir la miel, se acomodó en cuclillas junto al niño, limpiándole, con cuidado, los deditos llenos de miel con la servilleta. Lo hizo con esa paciencia que viene de saber que no siempre las cosas salen a la primera, pero que aún así vale la pena intentarlo. Emiliano soltó una risita, una de esas risas bajitas que suenan como campanitas. Mariana se carcajeó bajito también, contagiada. La complicidad que nació entre ellos en esos segundos no se puede fabricar, no se puede fingir. Esas cosas simplemente pasan. Cuando se levantó para irse, Julián no dijo nada. Solo asintió, despacio, como si entendiera que a veces un gesto de bondad dice más que cualquier palabra. Mariana siguió trabajando, pero algo había cambiado. Ya no era solo una mesera en su rutina diaria. Era la persona que había visto a ese niño y había decidido, sin pensarlo 2 veces, tenderle una mano. Pasaron los minutos y la cafetería volvió a su ritmo de siempre. Mariana llevó pedidos, cobró cuentas, llenó tazas de café, pero su mente seguía regresando a la imagen de Emiliano comiendo contento su hot cake. No sabía quiénes eran, ni por qué la vida los había cruzado ese día, pero sentía que había hecho lo correcto, que había estado en el lugar donde tenía que estar. Cuando Julián pidió la cuenta, Mariana fue quien se la llevó. Lo hizo con la misma naturalidad de siempre, sin esperar nada. No sabía que el hombre frente a ella era dueño de una fortuna inmensa, de negocios y empresas que sonaban en las noticias. Para ella, no era más que un papá y su hijo, compartiendo una tarde común y corriente en un pequeño café de barrio. Julián sacó su cartera, pagó sin levantar la mirada y dejó la cuenta en la mesa. Mariana apenas alcanzó a decirle gracias cuando él ya estaba levantándose, acomodando con cuidado a Emiliano en su brazo derecho. El niño apoyó su cabecita en el hombro de su papá y cerró los ojos un instante, como si se sintiera más seguro que nunca. Mariana fue a levantar la cuenta y se quedó pasmada. La propina que Julián había dejado era exagerada, más de lo que cobraban por 3 comidas juntas en el café. Se quedó mirando los billetes unos segundos, preguntándose si había sido un error, pero cuando levantó la vista, la puerta ya se estaba cerrando detrás de ellos. Guardó el dinero en la caja, todavía sintiendo el corazón medio alborotado. Afuera, la tarde se pintaba de tonos anaranjados y la brisa empezaba a moverse entre las calles polvosas. La vida en el barrio seguía, normal, como siempre. Pero dentro de Mariana algo había cambiado. Algo pequeño, sí, como una semillita. Algo que ella no sabía todavía, pero que estaba a punto de crecer y de poner su mundo de cabeza. Julián,
Había pasado los últimos 5 años de su vida encerrado en un mundo frío, hecho de rutinas, de silencios, de días que se le escapaban de las manos uno tras otro. Desde que su esposa había muerto, todo lo demás dejó de tener sentido. Su hijo, Emiliano, era lo único que lo mantenía en pie, lo único que le daba una razón para levantarse cada mañana. Pero aún así, a veces le costaba trabajo ver más allá del dolor, de la culpa que lo carcomía todos los días. Por eso, estar esa tarde en el Café Lupita no había sido algo planeado, ni siquiera pensado. Solo había buscado un lugar donde esconderse del mundo por un rato. Sentado en aquella mesa, viendo a su hijo luchar con un plato de hotcakes, Julián sentía una punzada de impotencia que conocía demasiado bien. Cada pequeño reto para Emiliano, cada detalle que para otros niños era natural, para su hijo era un muro enorme. Y él, con toda su fortuna, su poder y sus recursos, no podía cambiar eso. No podía devolverle el movimiento a sus piernas, ni podía traer de vuelta a la mujer que tanto había amado. Con la cabeza agachada sobre los papeles, fingía leer contratos. Revisaba cifras sin realmente verlas. El ruido del café, las pláticas, las canciones viejas, todo sonaba lejano, como si estuviera bajo el agua. Solo un detalle lo hizo levantar la mirada: la risa de su hijo. Fue apenas un sonido bajito, casi como un suspiro alegre, pero para Julián fue un trueno en medio del silencio. Alzó los ojos y lo que vio le apretó el corazón. Mariana, la mesera, estaba agachada junto a Emiliano, cortándole con paciencia los pedacitos de hot cake, sirviéndole miel con cuidado, limpiándole las manitas con una ternura que no parecía forzada ni fingida. No era la primera vez que veía a alguien ayudar a su hijo, pero sí era la primera vez en mucho tiempo que veía a alguien hacerlo así, con esa naturalidad, con esa bondad que no buscaba nada a cambio. Mariana no miraba a Emiliano con lástima, ni con esa incomodidad que tanta gente mostraba cuando se encontraba con la discapacidad de su hijo. Lo miraba como quien ve a un niño más, como quien ve a alguien que merece respeto, cariño y, sobre todo, paciencia. Julián se quedó ahí, congelado, observándola. Se dio cuenta de detalles que no había notado antes. La forma en que Mariana sonreía sin esfuerzo, cómo su mirada siempre estaba atenta a las necesidades de los demás, cómo su risa, esa risa sincera y bajita, había conseguido sacar una respuesta de su hijo que él mismo no veía muy seguido. Algo dentro de Julián se removió, como cuando rascas debajo de una costra vieja y descubres que aún hay algo vivo. Se sentía incómodo, vulnerable. No era un hombre que se permitiera sentir mucho. Desde que perdió a su esposa, se había vuelto casi una máquina, eficiente, frío, decidido. Pero ver a Mariana con Emiliano le rompía esa coraza sin pedir permiso. Le sacudía recuerdos, emociones, ganas de cosas que creía enterradas para siempre. La vio levantarse, acomodarse el delantal, regresar a su trabajo como si lo que acababa de hacer fuera cualquier cosa, como si no hubiera cambiado nada. Pero para Julián, algo sí había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una pequeña chispa de algo parecido a esperanza, algo que apenas se asomaba, pero que ahí estaba, doliendo y latiendo al mismo tiempo. Mariana seguía atendiendo otras mesas, moviéndose ligera entre las sillas, sonriendo a los clientes, sirviendo cafés y panes, pero de vez en cuando, sin darse cuenta, lanzaba una mirada hacia su mesa, asegurándose de que todo estuviera bien, y cada vez que lo hacía, Emiliano le respondía con una sonrisita tímida, como quien encuentra en alguien desconocido un refugio inesperado. Julián apoyó los codos sobre la mesa y se frotó el rostro con las manos. No entendía qué estaba sintiendo. Era absurdo, ridículo. Solo era una mesera amable, nada más. Pero entonces pensó en todas las veces que había ido a lugares caros, rodeado de gente educada y elegante, donde su hijo era apenas una sombra, un estorbo, un problema que todos evitaban mirar. Y ahora, en este café modesto, en este rincón olvidado de la ciudad,
Alguien había visto a su hijo. De verdad lo había visto. Se quedó mirando a Mariana un rato más, como queriendo grabarse esa imagen en la memoria, la forma en que reía con los niños de otra mesa, la manera en que acomodaba las tazas con cuidado, como si cada pequeño gesto contara. No era solo una cara bonita, no era solo amabilidad de trabajo, era algo real, algo que se sentía raro y valioso. Cuando llegó la cuenta, Julián apenas si reparó en el precio. Sacó unos billetes del bolsillo, dejó más de lo que debía y se levantó con su hijo en brazos. Mientras caminaba hacia la salida, sintió la mirada de Mariana seguirlos hasta la puerta. No volteó. No quería que ella viera lo que había en sus ojos, porque si lo hacía, quizá entendería demasiado, y Julián no estaba listo para dejar que alguien viera tan adentro. Cruzaron la puerta, y el aire fresco de la tarde los envolvió de golpe. Emiliano apoyó su cabecita en su hombro y suspiró, cansado pero contento. Julián cerró los ojos un momento, respiró hondo y supo, sin saber cómo, que esa mujer, esa sonrisa, esos ojos llenos de vida, se habían metido en su historia para quedarse. Cuando Julián pidió la cuenta, Mariana sintió ese cosquilleo en la panza que siempre le daba cuando tenía que despedir a alguien que le había movido el corazón. Aunque fuera por un ratito, se acercó a la mesa con la mejor sonrisa que pudo poner, la misma que usaba para disfrazar los días pesados, y dejó la cuenta sobre la mesa sin decir mucho. Julián apenas alzó la mirada. Tenía los ojos serios, como si todavía estuviera atrapado en pensamientos que no podía compartir con nadie. Mariana se fue hacia la barra a atender a otros clientes, dejando espacio para que pudieran pagar tranquilos. No era de las que presionaban o andaban encima. A ella le gustaba que la gente se sintiera cómoda, aunque a veces eso le costara recibir menos propina. Pero esa tarde, algo le decía que las cosas no iban a ser normales. Julián sacó la cartera de su pantalón y, sin revisar siquiera la cuenta, metió la mano y sacó un par de billetes. Los puso debajo de la taza de café vacío, acomodándolos con calma. Luego se agachó, recogió a Emiliano en brazos y con una mano libre acomodó la mochilita del niño en su hombro. Todo eso lo hizo sin apurarse, como quien sabe que el momento tiene un peso especial, aunque no entienda bien por qué. Emiliano, medio adormilado después de la leche y los hotcakes, se acomodó en el pecho de su papá con una confianza total. Mariana vio la escena de reojo mientras entregaba un café con leche a otra mesa. No podía evitarlo. Algo en ese niño, algo en la forma en que Julián lo cargaba, le tocaba fibras que ni sabía que tenía. Cuando Julián cruzó la puerta con su hijo en brazos, el campanilleo sonó de nuevo, pero esta vez pareció más suave, como si hasta la campana supiera que acababa de pasar algo importante. Mariana caminó hacia la mesa para recoger los platos. Agarró la charola con una mano y con la otra levantó la taza vacía para alcanzar los billetes. Se quedó tiesa. Lo que vio no era una propina normal. Era una cantidad que en el Café Lupita no se veía ni en toda una tarde de trabajo. Mariana parpadeó varias veces, pensando que a lo mejor había contado mal. Volvió a mirar. No era error. Julián había dejado una propina que era casi el doble de lo que costaba toda la comida. Por un segundo, Mariana sintió como si le hubieran aventado un balde de agua fría. Nunca nadie había dejado tanto. En ese café modesto, la gente solía dejar monedas, algún billete arrugado, algún gracias de los buenos clientes. Pero eso era otra cosa. Volteó rápido hacia la puerta, como si quisiera alcanzarlo para devolverle el dinero, para decirle que se había equivocado. Pero ya no estaban. Julián y Emiliano se habían perdido entre la gente que empezaba a llenar las banquetas de la tarde. Don Neto, que había estado viendo todo desde la barra, se acercó en cuanto la vio parada ahí, con la charola en una mano y los billetes en la otra. «¿Qué pasó, muchacha?», preguntó curioso, limpiándose las manos en un trapo. Mariana solo negó con la cabeza, sin saber qué decir. No quería armar escándalo, no quería que los demás clientes pensaran mal.
así que guardó el dinero con cuidado en la caja registradora, como siempre hacía. Mientras seguía atendiendo, no podía sacarse de la cabeza el gesto de Julián. No era solo el dinero, era el mensaje detrás, como si con esos billetes le estuviera diciendo gracias de una manera más profunda, como si reconociera que ese pequeño acto de bondad que ella había tenido con Emiliano no era algo que se viera todos los días, como si entendiera que a veces la ayuda verdadera no se mide en palabras, sino en acciones. La tarde fue cayendo. Los clientes empezaron a irse poco a poco. Las luces amarillas del café hacían que todo se viera más cálido, más casero. Mariana, mientras barría las migajas bajo las mesas, pensaba en ellos dos. ¿Quiénes serían? ¿De dónde venían? ¿Por qué ese hombre, que vestía como cualquier otro, podía dejar una propina tan grande sin siquiera pestañear? Pero más que las preguntas, lo que se le quedó pegado fue la sensación. Esa vibra extraña de que el mundo le había mandado una señal, de que algo bueno podía pasar si se atrevía a creer en esas pequeñas coincidencias que no parecían coincidencias. Cuando terminó de limpiar, se sentó un momento en una silla, vacía, solo para descansar las piernas. Miró el lugar medio vacío, las tazas sucias todavía en la barra, las servilletas arrugadas en las mesas. Todo parecía igual que siempre, pero para ella, nada era igual. Apoyó los codos en la mesa y dejó caer la cabeza entre las manos, sonriendo sola, como quien guarda un secreto bonito solo para sí. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero dentro de ella algo le decía que esos dos, el hombre de los ojos tristes y el niño de la risa bajita, volverían. Y cuando eso pasara, ella estaría lista. Mariana no era de esas personas que se la pasaban, metiéndose en la vida de los demás. Le gustaba su vida tranquila, su rutina sencilla, su mundo pequeño donde cada cosa tenía su lugar. Pero esa tarde, después de que Julián y Emiliano se fueron del café, algo se le quedó trabado en el pecho. Era como un cosquilleo incómodo, una mezcla de curiosidad y ganas de entender más de lo que había visto. Mientras limpiaba las mesas, recogiendo platos sucios y acomodando sillas, su mente se iba una y otra vez a la imagen de Emiliano luchando por cortar su hot cake, a la forma en que Julián lo miraba, cargándolo con tanto cuidado como si el niño fuera un pedazo de su propio corazón. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Dónde estaba la mamá del niño? Preguntas que no tenían respuesta pero que rebotaban dentro de ella como pelotas desordenadas. Cada vez que pensaba en la carita sonriente de Emiliano, se preguntaba qué había detrás de esos ojos grandes, qué historias escondían esas piernitas que no se movían, qué batallas había tenido que pelear a tan corta edad. Y luego estaba Julián, ese hombre callado, reservado, que parecía llevar una armadura invisible a todas partes. No era como los otros papás que a veces venían al café, esos que platicaban con sus hijos, que les reían cada tontería. No. Julián era otra cosa. Cuidaba a Emiliano con una ternura que se notaba a kilómetros, pero al mismo tiempo se mantenía como a un paso de distancia emocional, como si temiera querer demasiado, como si amar doliera más de lo que podía soportar. Mariana no podía quitarse de la cabeza la propina exagerada que había dejado. No era normal. Ni siquiera en un café caro alguien soltaba así el dinero. Y ese hombre, vestido tan sencillo, con una gorra vieja y una camiseta cualquiera, lo había hecho como si nada. ¿Sería rico? ¿Sería alguien importante? ¿O simplemente alguien que entendía el valor de la ayuda genuina? Don Neto, que para esas cosas tenía el ojo afilado, también andaba raro. Estaba detrás de la barra, limpiando un vaso con un trapo viejo, cuando soltó, como quien no quiere la cosa. Ese hombre no era cualquier hijo de vecino, muchacha. Mariana levantó la cabeza, intrigada, pero don Neto no dijo más. Se limitó a seguir puliendo el vaso, con esa mirada de quien ha vivido lo suficiente para reconocer a alguien que carga más que una cartera llena. La noche cayó rápido, y el café empezó a vaciarse. Mariana se quedó barriendo el piso mientras su mente seguía dándole vueltas a lo mismo. No podía sacudirse la sensación de que había algo importante en todo esto.
algo que iba más allá de una simple tarde de trabajo. Se preguntó si volverían. Tal vez no. Tal vez solo había sido un encuentro de esos que pasan una vez en la vida y luego se esfuman, como un sueño que apenas recuerdas al despertar. Pero en el fondo de su corazón quería creer que no, que el destino, o la vida, o como se le llamara, tenía otros planes. Guardó la escoba en el cuartito de limpieza y salió al pequeño patio trasero a tomar un poco de aire. La noche estaba tibia, y el cielo despejado dejaba ver unas pocas estrellas, peleando contra las luces de la ciudad. Mariana se recargó en la pared, cruzó los brazos sobre el pecho y dejó que su mente volara libremente. Pensó en Emiliano. ¿Cómo sería su vida? ¿Tendría amigos? ¿Iba a la escuela? ¿O lo educaban, en casa? Se preguntó si tendría terapias, doctores, medicinas, tantas cosas que la gente ni siquiera imagina cuando ve a un niño como él. Y pensó en Julián, en esa tristeza que se le notaba hasta en los hombros, en esa forma de cargar a su hijo como quien cuida su último pedazo de felicidad. ¿Qué historia tendría? ¿Qué lo habría hecho así, tan duro por fuera pero tan blando por dentro? Mariana suspiró y se frotó los brazos, sintiendo un escalofrío, aunque el aire no estaba frío. No era miedo, era otra cosa. Era la sensación de estar parada justo antes de que algo grande pasara, como cuando ves las nubes formándose, pero todavía no cae la tormenta. Volvió a entrar al café y ayudó a don Neto a cerrar. Apagaron las luces, cerraron las ventanas y pusieron el letrero de cerrado en la puerta. Mariana se colgó su mochila al hombro y salió a la calle, saludando de lejos a un par de vecinos que pasaban. Mientras caminaba hacia su casa, con el sonido de sus propios pasos acompañándola, pensó que había días que empezaban igual que siempre, pero terminaban dejándote, con la certeza de que nada sería igual. Y ese, sin duda, había sido uno de esos días. Pasaron un par de días sin rastro de Julián y Emiliano. Mariana seguía trabajando en el café Lupita como siempre, pero con un ojo puesto en la puerta cada vez que sonaba la campanita. No lo admitía en voz alta, pero dentro de ella había una mezcla de nervios y emoción cada vez que alguien nuevo entraba. Era como esperar a alguien que ni siquiera sabía si volvería. Y entonces, una mañana de sábado, cuando el sol apenas empezaba a calentar el asfalto y las mesas del café todavía olían a limpieza recién hecha, los volvió a ver. Mariana estaba acomodando unos platos en la barra cuando la campanita sonó y su corazón se apretó sin aviso. Volteó rápido y ahí estaban. Julián con su misma gorra negra, su misma expresión seria, y Emiliano en una silla de ruedas que no había visto la primera vez. El niño sonreía, saludando tímido a todos los que se cruzaban en su camino mientras su papá lo empujaba despacio hacia una mesa. Mariana no lo pensó dos veces. Dejó todo y caminó directo hacia ellos. Qué gusto verlos de nuevo. Soltó sin poder disimular la alegría en su voz. Julián apenas sonrió de lado, pero Emiliano, en cambio, levantó los brazos como si esperara un abrazo. La reacción del niño la desarmó por completo. Se agachó de inmediato y lo abrazó con cuidado, sin apretarlo demasiado. Sentir los bracitos de Emiliano rodeándole el cuello fue como recibir un regalo inesperado. La conexión que había nacido aquella tarde, frente a un plato de hotcakes, no se había perdido. Al contrario, estaba más viva que nunca. ¿Vienes por tu leche con chocolate?, preguntó Mariana, guiñándole un ojo. Emiliano soltó una carcajadita que hizo que hasta don Neto, desde la cocina, asomara la cabeza para ver qué pasaba. Julián los miraba en silencio, pero había en sus ojos una suavidad que no había mostrado la primera vez. Se acomodaron en la misma mesa del rincón, esa que ya casi parecía guardada solo para ellos. Mariana les llevó el menú, aunque sabía que el niño solo quería su leche y algo dulce para comer. Esta vez pidió hotcakes otra vez, pero también un pan de elote, que Mariana había mandado a hornear temprano, como si en el fondo hubiera sabido que iban a regresar. Mientras esperaban la comida, Emiliano no paraba de hablarle a Mariana. Al principio eran palabras sueltas, medio atropelladas,
pero después agarró confianza y empezó a contarle cosas. Que le gustaban los dinosaurios, que tenía un perrito en su casa que se llamaba Max, que quería ser astronauta cuando fuera grande. Cada palabra que salía de su boca era como una piedrita que construía un pequeño puente entre ellos dos. Mariana se agachaba junto a su silla para escucharlo mejor, haciendo preguntas, riéndose, reaccionando con asombro genuino a cada historia. No lo trataba como si fuera un niño especial, o como si necesitara protección exagerada. Lo trataba como lo que era, un niño con sueños, con historias, con una chispa en los ojos que no se apagaba por nada del mundo. Julián los observaba mientras tomaba su café, dejando que la conversación fluyera sin intervenir. Había algo en Mariana que relajaba hasta el ambiente. Era como si el tiempo pasara más despacio cuando ella estaba cerca, como si todo fuera un poquito más sencillo, más ligero. Cuando Mariana trajo los hot cakes y el pan de elote, Emiliano soltó un yujú, tan fuerte que varias mesas voltearon. A ver. Mariana soltó una carcajada y se inclinó hacia él. Vamos a ver si estos hot cakes son igual de buenos que los de la otra vez, dijo, mientras le ayudaba a ponerle miel encima. Esta vez, Julián no se quedó apartado. Se levantó de su silla, tomó una servilleta y empezó a cortar con paciencia el panecito en trozos pequeños para su hijo. Mariana lo vio de reojo y sonrió. Tal vez no era solo Emiliano el que estaba empezando a abrir su corazón. Tal vez, poco a poco, ese hombre de mirada triste también empezaba a encontrar un lugar donde soltar un poquito de su carga. La mañana se fue en risas, en historias, en pequeños momentos que parecían no pesar, que fluían solos. Emiliano se soltó, tanto que hasta le pidió a Mariana que dibujara con él en una servilleta. Ella, entre bromas, dibujó un dinosaurio torpe y grandote que provocó más carcajadas en el niño. Cuando llegó la hora de irse, Emiliano no quería despegarse de Mariana. Le tomó la mano y le preguntó si podía volver otro día, si estaría ahí cuando regresaran. Mariana se agachó hasta quedar a su altura y le prometió que sí, que ahí estaría siempre que quisiera visitarla. Julián empujó la silla de su hijo hacia la salida, pero antes de cruzar la puerta, se detuvo un segundo. Se giró hacia Mariana y, por primera vez, le regaló una sonrisa completa. No una de esas sonrisas a medias que daba por compromiso, una sonrisa real, agradecida, como quien reconoce que la vida todavía puede sorprenderte cuando menos lo esperas. Mariana se quedó mirando la puerta cerrarse, con el corazón latiéndole fuerte, sintiendo que esos pequeños vínculos, que a veces empiezan sin hacer ruido, son los que terminan cambiándote la vida para siempre. El Café Lupita siempre tenía sus días buenos y sus días pesados. Esa tarde parecía uno de esos en los que todo iba a paso lento. El calor se metía por las ventanas, las moscas daban vueltas cerca de las mesas, y Mariana apenas si podía mantenerse de pie sin sentir que se derretía. Estaba limpiando la barra con un trapo húmedo, distraída, pensando en las cuentas que tenía que pagar, en el súper que tenía que hacer, en la rutina de siempre que a veces se sentía más pesada que de costumbre. La campanita de la puerta sonó, como sonaba 100 veces al día. Mariana ni volteó. Pensó que sería alguno de los vecinos que iban siempre a pedir café para llevar, pero entonces sintió algo raro. Un silencio distinto, como si el lugar, de golpe, se hubiera quedado en pausa. Cuando levantó la vista, lo vio. Era Julián, parado en la entrada, con esa misma gorra negra echada hacia adelante y una expresión que esta vez no era ni de cansancio ni de costumbre. Era otra cosa, como quien ha tomado una decisión difícil y viene dispuesto a enfrentar lo que sea. Mariana dejó el trapo sobre la barra y se limpió las manos en el delantal, sin quitarle los ojos de encima. Se acercó despacio, sin correr pero tampoco dudando. Julián avanzó hacia ella, caminando con firmeza, como quien sabe exactamente a qué vino. «Hola», dijo él, con esa voz grave que apenas se usaba. Mariana le sonrió, un poco nerviosa pero también contenta.
No era normal que un cliente regresara tan rápido después de una visita, menos aún 2 veces en tan poco tiempo. ¿Emiliano está bien?, preguntó ella, preocupada de repente. Sí, está muy bien, respondió Julián, soltando una sonrisa leve que se le escapó sin querer. No vengo por eso. Vengo a buscarte a ti. Mariana parpadeó, sorprendida. No sabía qué decir. No sabía si reírse, si preguntar, si hacerse la tonta para no ilusionarse de más. Solo atinó a mirarlo, esperando que dijera algo más. ¿Tienes un momento?, preguntó él, como quien pide permiso para entrar en un lugar privado. Mariana asintió, todavía con el corazón latiéndole rápido. Don Neto, que estaba en la cocina, asomó la cabeza al escuchar la voz de Julián, pero al ver que era él, solo hizo un gesto de «todo bien» y volvió a meterse. Salieron al pequeño patio trasero del café, donde había un par de mesitas y algunas plantas medio marchitas que Mariana intentaba mantener vivas. Ahí, bajo la sombra de una lona vieja, Julián se sentó en una de las sillas de metal, mirando el piso como si estuviera organizando sus pensamientos. «Quería agradecerte», empezó diciendo, sin rodeos. «Lo de la otra vez. ¿Y lo de hoy?». Mariana negó con la cabeza. «No tienes que agradecer nada», dijo. «Solo hice lo que sentí que debía hacer». Julián levantó la mirada y la clavó en ella. Esa mirada tenía peso. No era de esas que se sienten incómodas o vacías. Era una mirada que pedía ser escuchada. «No es solo eso, Mariana», dijo, usando su nombre por primera vez. «Mi hijo. No es fácil para él confiar en las personas. Ha pasado por mucho más de lo que debería a su edad. Y tú hiciste en minutos lo que a mí me ha tomado años». Mariana sintió un nudo en la garganta. Quiso decir algo, pero no encontró palabras. Así que solo lo miró, dejando que él siguiera. «Emiliano no deja de hablar de ti», continuó Julián. «Desde que salimos del café, no hace otra cosa que preguntar cuándo va a verte otra vez. Quiere venir, quiere contarte más cosas, quiere mostrarte sus dibujos. Y yo no sé cómo manejar eso. Porque desde que perdí a su mamá, no he dejado que nadie entre en nuestras vidas». Mariana bajó la mirada, sintiendo el peso de cada palabra. No era una confesión cualquiera. Era como si Julián estuviera abriéndole una puerta que había mantenido cerrada a piedra y lodo durante años. «No sé si esto esté bien», dijo Julián, frotándose las manos como si buscara algo que no encontraba. «No sé si sea lo correcto, pero quiero que nos permitas seguir viéndote. No como clientes, como amigos». La palabra sonó rara en su boca, como si le costara trabajo usarla. Mariana sonrió, esa sonrisa chueca que siempre le salía cuando algo la conmovía de verdad. «Claro que sí», dijo, sin dudarlo un segundo. Julián soltó el aire, como si hubiera estado aguantando la respiración todo ese rato. Se levantó de la silla, nervioso pero también aliviado. Mariana sintió una alegría simple, limpia, de esas que no necesitan explicaciones. Antes de irse, Julián se detuvo en la puerta trasera. Volteó a verla una vez más. «Gracias, Mariana. De verdad». Ella solo asintió, sintiendo que las palabras se le quedaban cortas. Lo vio alejarse por la calle, mezclándose entre la gente como si fuera un hombre común, aunque estaba claro que no era uno cualquiera, y aunque no entendía del todo lo que acababa de pasar, sabía que algo importante acababa de comenzar. Esa noche, Julián manejaba de regreso a casa con Emiliano dormido en el asiento trasero, abrazado a su peluche favorito. El niño no había parado de hablar todo el camino desde el café hasta que, de puro cansancio, cerró los ojos y se quedó dormido, con una sonrisa tranquila pintada en la cara. Julián, en cambio, no encontraba paz. Manejaba despacio, viendo cómo las luces de la ciudad pasaban a su lado como manchas borrosas. Traía las manos aferradas al volante, no porque tuviera miedo de chocar, sino porque necesitaba algo sólido que le recordara que seguía ahí, que seguía avanzando. Por dentro, se sentía partido en dos.
Una parte de él quería aferrarse a lo que siempre había conocido en los últimos años. La soledad, la distancia, esa forma dura de vivir donde nadie podía hacerle más daño. Había levantado muros altos alrededor de su vida, muros que lo protegían del dolor, pero que también lo dejaban solo, aislado, como un castillo abandonado. La otra parte, la que hoy había despertado sin permiso, le pedía algo distinto. Lenina mostraba la sonrisa de Mariana, la forma en que había tocado la vida de su hijo sin esfuerzo, sin querer cambiarlo, sin querer nada a cambio. Esa parte le decía que quizá, solo quizá, todavía había espacio para algo más en su vida, para algo bueno, para algo que no doliera. Pero era difícil, muy difícil. La última vez que había bajado la guardia, había perdido todo. Había perdido a María, la mujer que había sido su vida entera, la que lo había hecho querer ser mejor hombre, mejor padre, mejor todo, y la había perdido de la forma más cruel, en el mismo momento en que trajo al mundo a Emiliano. Desde entonces, Julián había vivido con esa culpa clavada en el pecho, como un cuchillo que nunca terminaba de sacar. ¿Cómo podía amar a alguien, de nuevo sin sentir que estaba traicionando su recuerdo? ¿Cómo podía darle a Emiliano algo diferente si él mismo estaba roto por dentro? Aparcó el coche frente a su casa y se quedó un rato sin moverse, escuchando la respiración tranquila de su hijo en el asiento de atrás. Se frotó la cara con ambas manos, como queriendo quitarse el cansancio, el miedo, la culpa. Pero no se iban. Estaban ahí, bien pegados, recordándole todo lo que había perdido y todo lo que todavía podía perder si volvía a confiar. Bajó del coche, abrió la puerta trasera y cargó a Emiliano en brazos. El niño se acurrucó contra su pecho, murmurando algo entre sueños. Julián subió las escaleras despacio, como si cada paso pesara el doble. Llegó a la habitación de Emiliano. Lo acostó en su cama y lo cubrió con la cobija de dinosaurios, que tanto le gustaba. Se quedó parado junto a la cama, viéndolo dormir. Ese niño era su todo, su razón para respirar, y también su recordatorio diario de lo que había perdido. Cada vez que veía sus piernitas inmóviles, cada vez que lo oía preguntar por qué no podía correr como los demás niños, el dolor se le clavaba más hondo. Pero hoy Emiliano había reído. Hoy había hablado con entusiasmo. Había pedido regresar a un lugar. Había hecho planes para el futuro. Y todo por una mujer que no los conocía, que no sabía su historia, que no los veía como un caso perdido. Julián apretó los puños, luchando contra esa parte de sí mismo que quería huir, que quería seguir encerrado en su castillo de dolor. Pero también luchaba contra la otra parte, la que temblaba de ganas de creer, de soltar un poco ese peso que llevaba encima. Se sentó en una silla junto a la cama de su hijo y dejó caer la cabeza entre las manos. Estaba cansado de vivir como si cada día fuera una guerra, cansado de desconfiar de todo y de todos, cansado de no permitirse sentir nada que no fuera responsabilidad o culpa. Mariana había llegado a su vida como un accidente, un cruce de caminos inesperado, pero en ese accidente había encontrado algo que no sabía que necesitaba: una sonrisa sincera, un gesto desinteresado, una promesa silenciosa de que tal vez, solo tal vez, todavía había algo bueno para ellos dos. Julián se recostó un momento en la silla, cerró los ojos y dejó que ese pensamiento lo envolviera. No era amor, no todavía. Era algo más sencillo y al mismo tiempo más difícil. Era esperanza. Esa chispa terca que seguía viva en el fondo de su alma, a pesar de todo. Y aunque el miedo le gritaba que no se acercara más, que se mantuviera a salvo, otra parte de él, una parte que creía perdida, le decía que tal vez valía la pena intentarlo. Solo tal vez. La vida en el Café Lupita no era perfecta, aunque Mariana lo hacía ver así la mayoría de los días. Pero como en cualquier lugar, siempre había alguien que parecía venir a complicarlo todo. Y en este caso, ese alguien se llamaba Lorena. Lorena era la gerente del café, una mujer de unos 30 y tantos,
de cabello lacio teñido de rubio que siempre traía perfectamente planchado, uñas largas pintadas de colores chillantes y un perfume tan fuerte que podías olerla antes de verla. No era mala en su trabajo, eso había que admitirlo. Sabía cómo tratar con los proveedores, cómo sacar cuentas y cómo hacer que todo funcionara cuando don Neto andaba de malas. Pero tenía un problema grande, su ambición. Lorena no soñaba con quedarse en el Café Lupita toda su vida. Para ella, ese lugar era apenas un escalón más en su gran plan de llegar a ser dueña de su propio negocio. Siempre andaba diciendo que iba a abrir un restaurante en una zona nice, que iba a codearse con gente importante, que ya estaba cansada de atender a gente de barrio. Y aunque nunca lo decía de frente, se notaba que miraba por encima del hombro a todos los que trabajaban ahí, incluyendo a Mariana. Desde que Julián y Emiliano empezaron a aparecer en el café, Lorena se dio cuenta rápido de que algo raro pasaba. No era tonta. Tenía ese olfato especial para oler el dinero a distancia. Desde la primera vez que vio la propina enorme que Julián dejó, algo se le encendió en los ojos. No le cuadraba que un tipo vestido como cualquier hijo de vecino soltara billetes grandes como si fueran servilletas usadas. ¿Y ese quién es?, preguntó un día mientras contaba el dinero de la caja, fingiendo desinterés, pero con el oído bien atento. Mariana, que no era de andar contando la vida de los clientes, solo encogió los hombros. Un papá que vino con su hijo, respondió como si nada. Pero Lorena no se tragó esa respuesta tan fácil. Empezó a fijarse más en ellos. Se aseguraba de ser ella quien los atendiera cuando llegaban. Sonreía exageradamente. Les ofrecía platillos, fuera del menú, les daba el mejor trato del mundo. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, Julián siempre prefería ser atendido por Mariana. Y eso, aunque Lorena no lo decía en voz alta, le ardía como chile en los ojos. Una tarde, después de que Julián y Emiliano se habían ido, Mariana estaba limpiando una mesa cuando sintió la mirada de Lorena clavada en su espalda. Se volteó y la vio ahí, de brazos cruzados, con esa sonrisa forzada que nunca auguraba nada bueno. «Te estás llevando bien con los clientes importantes, ¿no?», soltó Lorena con tono dulce, pero con el veneno escurriéndosele en cada palabra. Mariana, sin entender a qué venía el comentario, solo sonrió y siguió trabajando. No le gustaba pelear, menos con alguien como Lorena, que parecía disfrutar sembrando malentendidos donde no había nada. Pero Lorena no iba a soltar el hueso tan fácil. En su cabeza, Julián era una oportunidad, una posibilidad de salir del Café Lupita y acercarse a la vida que siempre había querido. Y para eso, Mariana era un estorbo. Poco a poco, empezó a meter cizaña. Comentarios aquí y allá, como quien no quiere la cosa, pero siempre dejando la semilla de la duda. Decía que Mariana era muy confianzuda con los clientes, que se pasaba demasiado tiempo platicando en vez de trabajar, que seguramente buscaba algo más que una simple propina. Todo lo decía en voz bajita, con risitas cómplices, como si solo estuviera bromeando. Pero a don Neto, que aunque era buenazo, también era medio paranoico con su negocio, esas palabras le empezaron a hacer eco. Mariana no se daba cuenta de todo el veneno que Lorena andaba soltando tras bambalinas. Ella seguía en lo suyo, atendiendo a Emiliano como si fuera cualquier otro niño, riendo con sus ocurrencias, haciéndole dibujos en las servilletas, ayudándolo a comer sin hacer un drama de su silla de ruedas. Para Mariana, no había ningún juego escondido. No buscaba nada más que ver feliz al niño, sentir que podía hacerle el día un poquito mejor. Pero para Lorena, eso era una amenaza directa a sus planes. Y si había algo que Lorena no soportaba, era ver a alguien más robarse la atención que ella quería para sí misma. Así que empezó a trazar un plan sencillo, pero efectivo, algo que pusiera a Mariana en mala posición, algo que hiciera que Julián dejara de confiar en ella. Porque en la cabeza de Lorena, si Mariana desaparecía de la escena, entonces ella tendría todo el camino libre para acercarse a ese hombre misterioso, que según sus cálculos, debía tener más dinero que medio barrio junto. Y si había algo que Lorena sabía hacer muy bien, era conseguir lo que se proponía.
sin importar a quién tuviera que pisotear. En el camino. Lorena nunca dejaba las cosas a la suerte. Si algo se le metía en la cabeza, movía cielo, mar y tierra para conseguirlo. Y después de ver la propina que Julián había dejado, después de verlo regresar al café como si fuera cualquier vecino, su curiosidad se volvió obsesión. No era normal que alguien así de reservado, con esa cara de pocos amigos, trajera tanto dinero en la bolsa y lo soltara sin pensarlo. Así que Lorena, en una de esas tardes flojas donde casi no había clientes, se puso a investigar. Se sentó detrás de la barra con su celular, como quien revisa mensajes, pero en realidad estaba buscando pistas. Le había escuchado decir su nombre a Mariana una vez, Julián. No sabía el apellido, pero con eso bastaba para empezar. Tecleó Julián en el buscador, luego hijo, luego silla de ruedas, luego accidente. Combinaciones al azar, como quien pesca en 1900 un río sin saber si hay algo nadando debajo. Tardó un buen rato, pero cuando por fin dio con una nota vieja de un periódico, se le pusieron los pelos de punta. Ahí estaba la foto. Era él, un poco más joven, sin gorra, acompañado de una mujer preciosa embarazada. La nota contaba la historia. Julián Torres, dueño de Torres Corporativo, una empresa enorme de tecnología, había perdido a su esposa durante el parto de su primer hijo. El niño había sobrevivido, pero con una lesión que le impedía caminar. Desde entonces, Julián prácticamente había desaparecido de la vida pública. Lorena soltó el celular en la barra, como si quemara. Tenía el corazón a 1000 por hora. No era cualquier cliente. No era un papá soltero cualquiera. Era un millonario, un empresario de esos que salían en revistas caras. Uno de esos que tienen choferes, guardaespaldas y casas que parecen hoteles de lujo. Se mordió la uña del pulgar, pensando rápido. Tenía que actuar. No podía dejar que Mariana, la mesera buena onda que siempre andaba en las nubes, se quedara con esa oportunidad. ¿Qué podía ofrecerle Mariana a un hombre así? Nada. Lorena, en cambio, sabía cómo moverse. Sabía sonreír, bonito. Sabía decir las palabras correctas. Sabía cómo hacer que un hombre poderoso se fijara en ella. La próxima vez que Julián pusiera un pie en el café, no iba a dejarlo escapar. Tenía que acercarse a él de manera casual, sin que se notara mucho, como si fuera la cosa más natural del mundo. Y la oportunidad no tardó en llegar. Un par de días después, justo cuando Mariana terminaba su turno de la mañana, Julián y Emiliano cruzaron la puerta del café. Esta vez, Lorena no dio tiempo a nada. Apenas los vio entrar, se fue directo hacia ellos, todas sonrisas, moviéndose rápido como si fuera su clienta favorita. «Bienvenidos», soltó, con una voz exageradamente dulce que no usaba nunca con nadie más. «¿Mesa para dos?» Julián asintió, medio incómodo. No era tonto. Notó enseguida la diferencia en el trato, pero no dijo nada. Solo empujó la silla de Emiliano hacia una mesa cercana a la ventana. Emiliano, en cuanto vio a Mariana limpiando una mesa al fondo, empezó a mover las manitas emocionado. «Mariana», gritó feliz. Mariana se volteó, sonriendo de oreja a oreja, pero antes de que pudiera acercarse, Lorena le lanzó una mirada filosa, de esas que dicen, «Ni se te ocurra». «Yo los atiendo», dijo Lorena rápido, como si estuviera haciendo un favor. Mariana, que odiaba los pleitos innecesarios, se quedó en su esquina, limpiando otra mesa con un nudo en la panza. Lorena trajo el menú. Ofreció jugos naturales, pan recién horneado, todo con una amabilidad que rayaba en lo ridículo. Cada vez que Julián respondía con monosílabos, ella soltaba risitas nerviosas, tocaba su cabello, se inclinaba un poco más de la cuenta para hablarle. Emiliano, por su parte, estaba inquieto. Movía su silla, miraba a Mariana como pidiéndole con la mirada que viniera. No entendía por qué su amiga de siempre no se acercaba como antes. Lorena, en su plan, no veía nada de eso. Para ella, todo iba funcionando. Le habló a Julián de su supuesto sueño de abrir su propio restaurante,
de lo difícil que era encontrar gente decente en ese barrio, de lo mucho que admiraba a los empresarios exitosos. Cada palabra era un anzuelo lanzado esperando que él mordiera. Pero Julián no mordió. Respondía poco, seco, directo. Cada vez que podía, su mirada se desviaba hacia donde Mariana limpiaba mesas, fingiendo estar ocupada pero claramente incómoda. Emiliano también empezó a fruncir el ceño, fastidiado porque Mariana no venía a verlo. Después de varios intentos fallidos, Lorena decidió arriesgarlo todo. Se inclinó un poco sobre la mesa, bajó la voz y dijo algo que había estado guardando. Debe ser difícil criar solo a un niño en su situación, ¿no? Soltó, con una mezcla falsa de compasión y curiosidad. Si necesita ayuda. Yo conozco clínicas especiales, lugares exclusivos donde atienden casos como el de su hijo. Podría pasarle. Contactos. Julián la miró fijo, y por primera vez desde que entró, habló con algo más que monosílabos. Mi hijo no es un caso, dijo, con una voz tan fría que hasta Emiliano dejó de moverse. No necesito que lo traten como un problema que resolver. Gracias. El golpe fue seco, directo. Lorena se quedó congelada, sin saber qué decir. Tartamudeó algo sobre el menú y se retiró rápido, roja de la vergüenza, dejando la cuenta sobre la mesa como quien lanza una toalla. Mariana desde el fondo lo había visto todo. No había escuchado las palabras exactas, pero entendió suficiente. Se acercó despacio cuando vio que Lorena se alejaba. No fue corriendo ni haciendo escándalo. Fue como siempre, natural, sincera. ¿Todo bien?, preguntó ella, agachándose para ver a Emiliano a los ojos. Todo bien, respondió Julián mirándola, a ella y no a nadie más. Y en esa mirada, Mariana entendió que a veces, la bondad verdadera se reconoce sin necesidad de palabras. Después del incómodo momento con Lorena, Julián supo que no quería perder más tiempo. No era un hombre que anduviera con rodeos, y menos cuando se trataba de algo importante. Sabía que si seguía dándole vueltas, si dejaba que el miedo lo controlara, se iba a quedar estancado como había estado los últimos años. Y había algo en Mariana, algo que no encontraba en ningún otro lado, algo que le hacía querer arriesgarse, aunque no supiera a dónde iba a llevarlo. Así que esa tarde, cuando vio que Mariana terminaba su turno, se quedó esperando. No hizo nada obvio, solo se quedó en la mesa, con Emiliano jugando tranquilo en su silla de ruedas, mientras Mariana recogía platos y saludaba a los últimos clientes que se iban. Lorena, desde la barra, los miraba con ojos de fiera. Veía cómo Julián no apartaba la vista de Mariana y cómo Mariana, cada que pasaba cerca de su mesa, sonreía de esa forma sencilla y verdadera que la hacía diferente a cualquiera. Era como si entre ellos existiera un lenguaje que los demás no entendían. Cuando Mariana por fin se quitó el delantal y salió de la cocina, Julián se levantó, se acercó a ella con Emiliano a su lado y le habló sin pensarlo 2 veces. ¿Tienes planes esta noche? La pregunta, así de directa, la tomó por sorpresa. Mariana parpadeó un par de veces, sintiendo que la sangre le subía a la cara. No estaba acostumbrada a que le preguntaran cosas así, menos alguien como él. Se llevó las manos al bolsillo, del pantalón, nerviosa pero sonriendo. No. Creo que no, respondió, mirando primero a Julián y luego a Emiliano, que le sonreía como si también estuviera planeando algo. Julián no se anduvo por las ramas. ¿Te gustaría cenar con nosotros?, dijo, usando un tono que no era una orden, pero tampoco una súplica. Solo una invitación limpia, sin dobleces, sin juegos. Mariana se quedó un segundo en silencio, sopesando todo. El cansancio del trabajo, los pendientes que tenía en casa, el miedo a que todo fuera demasiado raro. Pero una sola mirada a Emiliano, que la miraba con tanta ternura, y todo eso se fue al diablo. Me encantaría, dijo. Julián soltó una pequeña sonrisa que apenas se notaba, pero que fue suficiente para hacerla sentir que había tomado la decisión correcta. Le pidió 5 minutos para avisar a don Neto, quien, al enterarse, no pudo ocultar una sonrisa pícara. Anda, muchacha, vete,
Aquí nos arreglamos, dijo, dándole una palmadita en la espalda. Mientras Mariana iba a dejar sus cosas, Lorena los veía desde el otro lado del café, apretando los dientes tan fuerte que casi se le marcaban en la cara. No podía creerlo. Después, de todo lo que había intentado, Julián ni siquiera le había dirigido una segunda mirada. Se la había pasado todo el rato pendiente de esa mesera simple que ni ropa de marca usaba, que ni maquillaje traía, que era todo natural y transparente. Lorena agarró un trapo y empezó a limpiar una mesa que ya estaba limpia, furiosa, mientras los veía salir juntos por la puerta principal. Julián empujando la silla de Emiliano, Mariana caminando a su lado, riéndose de algo que el niño decía, como si los tres hubieran estado juntos desde siempre. Lorena no podía soportarlo. En su cabeza ya se estaban cocinando planes nuevos, estrategias para poner a Mariana en evidencia, para hacerla quedar mal ante Julián. No iba a quedarse de brazos cruzados viendo cómo la oportunidad de su vida se le escapaba entre los dedos. Pero en ese momento, mientras veía alejarse a los tres por la acera iluminada por los últimos rayos de sol, lo único que sentía era una rabia sorda y amarga que le revolvía el estómago. Afuera, el aire de la tarde era tibio y olía a pan recién horneado de las tiendas del barrio. Julián, Mariana y Emiliano caminaron unos metros hasta donde estaba estacionada una camioneta, sencilla pero impecable. Julián abrió la puerta trasera, ayudó a Emiliano a subirse y luego le abrió la puerta a Mariana como todo un caballero, sin hacer aspavientos, sin intentar impresionar. Durante el trayecto, la conversación fue ligera, llena de risas. Mariana preguntaba cosas sencillas. Emiliano contaba historias de sus juguetes y de cómo quería aprender a nadar, aunque no moviera las piernas. Julián los escuchaba, manejando tranquilo, disfrutando del sonido de sus voces, como quien disfruta de una canción que pensaba que había olvidado. Llegaron a un pequeño restaurante familiar, uno de esos que no aparecen en las guías turísticas, pero donde la comida sabe como hecha en casa. Nada de lujo, nada pretencioso, justo lo que necesitaban. Mariana se sintió cómoda desde el primer momento. No había presión, no había máscaras. Julián, aunque seguía siendo reservado, se mostraba más relajado, más suelto. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, era directo y honesto. Y Emiliano era pura luz. Hablaba de sus sueños, de sus dibujos, de cómo quería que Mariana fuera a verlo algún día a su casa para enseñarle su colección de dinosaurios de juguete. Mariana no podía evitar pensar en lo rápido que ese niño se le había metido en el corazón, y en lo fácil que era estar cerca de Julián cuando se permitía ser él mismo. Esa noche no pasó nada extraordinario, no hubo confesiones dramáticas ni gestos románticos sacados de una película. Solo fue una cena sencilla, una caminata de regreso al coche, una despedida cálida en la puerta de su casa. Pero para Mariana fue suficiente. Fue el comienzo de algo que ya no iba a poder detenerse. Después de ver cómo Julián, Mariana y Emiliano se iban juntos esa tarde, Lorena no pudo dormir bien. Se revolcaba en la cama, dando vueltas, repasando una y otra vez la escena como si fuera una película que no podía apagar. La rabia le hervía en el pecho. Para ella no tenía sentido. No entendía cómo una mesera cualquiera, sin más armas, que una sonrisa tonta y unos cuantos buenos modales, había logrado ganarse a ese hombre, y no cualquier hombre, un millonario. Lorena tenía claro que si no hacía algo, se le iba a escapar de las manos. Así que esa misma noche, mientras miraba el techo de su cuarto, tramó su plan. Sabía que para alejar a Mariana tenía que ensuciar su imagen. No podía hacerlo de frente, porque Julián no era ningún tonto. Pero podía hacerlo de otra manera, más sutil, más sucia. Una donde las dudas se sembraran solitas, como quien tira semillas al viento y espera a que crezcan. El primer paso era simple. Tenía que hacer que Julián pensara que Mariana no era tan inocente como parecía, que se estaba aprovechando de su hijo, de su situación, que su bondad era solo una máscara para acercarse a su dinero. Lorena empezó actuando como si nada hubiera pasado. Al otro día en el café, sonreía,
Servía mesas, limpiaba, saludaba a los clientes con su mejor cara de buena onda. Pero en su cabeza todo iba calculado. Esperó a que Julián llegara de nuevo, esta vez con Emiliano a su lado como siempre. Apenas cruzaron la puerta, Lorena se acercó de inmediato, con esa energía fingida que a Mariana ya le sabía amarga. Mariana trató de no prestar atención. Siguió trabajando, enfocada en sus mesas, en sus clientes, en todo menos en el veneno que sabía que Lorena andaba repartiendo con su sonrisa falsa. Lorena les llevó el menú, platicó un rato con Julián de cosas sin importancia, y después, como quien suelta un comentario sin pensar, lanzó la primera piedra. «Ay, ¿sabías que Mariana siempre se porta así de linda con los clientes que ve interesantes? Es muy lista, ¿eh? Sabe dónde poner el ojo». Julián levantó la vista apenas un poco, sin mostrar expresión. No respondió, pero Lorena sabía que había sembrado la primera semilla. Después siguió, poco a poco, en las siguientes visitas. Decía cosas como: «Ella es muy buena persona, claro, pero también sabe lo que hace. No creas que ayuda a todo el mundo». O soltaba risitas nerviosas cuando Mariana ayudaba a Emiliano, como si supiera algo que los demás no. Incluso empezó a decirle, a otros clientes, en voz bajita, mientras cobraba en la caja, que Mariana se estaba aprovechando de su amistad con ese cliente rico para ver si le sacaba algo. Sabía que los chismes vuelan rápido, sobre todo en lugares pequeños. Bastaba que uno o dos lo repitieran en voz alta para que la duda empezara a flotar en el ambiente. Mariana notaba las miradas raras, los cuchicheos, las risitas mal disimuladas. Pero no entendía de dónde venían. No sospechaba que Lorena, con 1900, su carita de yo no fui, estaba detrás de todo. Julián, por su parte, empezaba a sentir esa molestia que sientes cuando algo no encaja del todo. No quería desconfiar. No quería pensar mal de Mariana, porque todo en ella parecía auténtico. Pero las dudas son traicioneras. Se meten despacito, te taladran la cabeza, te hacen preguntarte si de verdad estás viendo las cosas claras o si te estás dejando engañar. ¿Y si era cierto? ¿Y si Mariana se estaba acercando a Emiliano solo porque había visto una oportunidad? ¿Y si todo era una fachada? Eran pensamientos que odiaba tener, pero que no podía evitar. Más de una noche se quedó mirando el techo, preguntándose si no se estaba equivocando. Lorena, viendo que el veneno empezaba a hacer efecto, decidió apretar todavía más. Un día, cuando Julián pasó a pagar en la caja, fingió que se le resbalaba el celular. Al recogerlo, dejó abierto, accidentalmente, un chat falso donde supuestamente otra empleada le escribía: «¿Ya viste cómo Mariana se la pasa con el papá del niño? Seguro le quiere sacar algo. Ya hasta dijo que ojalá la sacara de trabajar aquí». Todo era falso. Lorena había creado ese chat ella misma usando otro número. Pero cuando Julián vio el mensaje de reojo, aunque Lorena disimuló, borrándolo rápido, el golpe ya estaba dado. No dijo nada. No hizo escándalo. Solo pagó, tomó a Emiliano y se fue. Pero por dentro Julián estaba hecho un lío. ¿Era verdad? ¿Todo había sido un error? ¿Había vuelto a confiar demasiado rápido? Mariana, que no sabía nada de todo lo que estaba pasando a sus espaldas, seguía siendo la misma. Seguía riendo con Emiliano, ayudándolo a acomodar su popote en la leche, preguntándole sobre sus dinosaurios, sin saber que, poquito a poco, la trampa de Lorena estaba empezando a cerrarse alrededor de ella. Y Julián empezaba a alejarse sin darse cuenta. Empezaba a poner distancia, empezaba a dudar, justo como Lorena quería. La trampa que Lorena había empezado a tejer alrededor de Mariana ya estaba bien armada. Solo le faltaba dar el golpe final, esa mentira que hiciera que Julián no solo dudara, sino que de plano se alejara, para siempre. Fue una mañana tranquila, de esas en las que el calor apenas empieza a sentirse y los clientes entran despacio, como si todavía anduvieran medio dormidos. Mariana andaba de buen humor, limpiando las mesas mientras tarareaba una canción que sonaba en el radio viejo del café. Don Neto estaba en la cocina, y Lorena, como siempre,
Deambulaba por el local aparentando estar ocupada, pero en realidad vigilando cada movimiento. No tardaron en aparecer Julián y Emiliano. Mariana, apenas los vio entrar, sintió ese brinquito en el corazón que ya era costumbre. Emiliano movía las manitas emocionado desde su silla de ruedas y gritó: «¡Mariana!», como si no la hubiera visto en años. Ella soltó una carcajada y se agachó a abrazarlo con el cariño de siempre. Todo parecía normal. Todo parecía como siempre. Pero Lorena ya tenía otro plan en marcha. Cuando Julián se sentó con Emiliano en la misma mesa de siempre, Lorena se acercó, fingiendo que limpiaba la mesa de al lado. Se agachó un poco, como quien habla en secreto, y con una voz dulce, llena de veneno, le soltó a Julián el golpe que había estado preparando. «No quiero meterme, de verdad», comenzó, bajando la voz aún más, «pero creo que debes saber algo. Mariana, pues, ha estado diciendo que gracias a ti y a tu hijo ha ganado mejores propinas. Que ojalá vengan más clientes como ustedes». Julián dejó de ver el menú. Levantó la vista, serio, sin decir palabra. Lorena, viendo que había captado su atención, siguió, ahora con una cara fingida de preocupación. «No quiero que pienses mal. Yo solo creo que te mereces saber quién es realmente sincero y quién está usando a tu hijo para sacar ventaja. Porque tú y tu niño no son un espectáculo para que la gente gane propinas, ¿verdad?». La frase quedó flotando en el aire como un golpe, seco. Julián no respondió. No se molestó. No discutió. Simplemente cerró el menú con calma. Miró a Emiliano, que en ese momento reía feliz con un dibujo que Mariana le había hecho en una servilleta, y luego miró a Mariana. Y entonces sintió como las dudas que había tratado de enterrar empezaban a salir otra vez. Esa incomodidad, esa sensación amarga de que tal vez estaba dejando entrar en su vida a alguien que solo veía a su hijo como una oportunidad. Lorena se alejó despacito, como quien no quiere ensuciarse las manos, pero ya soltó la bomba. Mariana, ajena a todo, se acercó con la misma alegría de siempre, preguntando si querían lo de siempre: leche con chocolate para Emiliano, café americano para Julián y un pan de elote. Pero Julián esta vez no sonrió. Esta vez su mirada era distinta, fría, lejana, como la de alguien que de pronto ve todo con desconfianza. Mariana lo notó enseguida. Sintió como si un balde de agua helada le cayera encima. No entendía qué había cambiado. No sabía qué había pasado. ¿Todo bien?, preguntó, medio insegura, sin perder la sonrisa. Sí, respondió Julián seco, casi mecánico. Ella tragó saliva. Asintió y se alejó, sin saber qué más hacer. Emiliano, en su inocencia, no notaba nada raro. Seguía sonriendo, hablándole a su papá de cosas sin importancia, enseñándole su dibujo. Pero Julián apenas si respondía. Asentía de vez en cuando, distraído, mirando todo como si de repente el lugar le resultara ajeno. Mariana, desde la barra, los miraba con el corazón hecho un nudo. Sabía que algo no andaba bien. Lo sentía en el aire, lo veía en la postura rígida de Julián, en su falta de palabras, en la forma en que evitaba mirarla directamente. Lorena, mientras tanto, fingía limpiar la caja registradora, pero no podía ocultar la sonrisa de triunfo que se le dibujaba en la cara. Sabía que su mentira había dado en el blanco. Sabía que Julián estaba empezando a creer que todo entre Mariana y su hijo había sido un juego, una farsa para ganar propinas. Sabía que si seguía así, no faltaba mucho para que dejara de venir. Cuando Julián pidió la cuenta, Mariana fue quien se la llevó, como siempre. Pero esta vez, él no la miró. Pagó en efectivo. Dejó una propina mucho más pequeña que la habitual, casi simbólica, y se levantó con Emiliano sin decir nada más. Mariana se quedó ahí, con la cuenta en una mano y el corazón en la otra, viendo cómo la puerta del café se cerraba tras ellos. No sabía todavía cómo,
pero en el fondo sentía que estaba perdiendo algo que apenas había empezado a construir. Y todo por una mentira que no merecía. Después de aquel día en el café, las cosas ya no fueron igual. Julián, que solía buscar cualquier excusa para llevar a Emiliano a ver a Mariana, de pronto empezó a inventar excusas para no ir, que mucho trabajo, que Emiliano estaba cansado, que el tráfico estaba pesado, razones que antes no le importaban, pero que ahora usaba para justificarse a sí mismo, para no tener que enfrentar algo que en el fondo no quería enfrentar. Las dudas lo estaban carcomiendo. Cada vez que pensaba en Mariana, cada vez que recordaba su sonrisa, su forma de tratar a Emiliano con esa ternura natural, su pecho se llenaba de algo cálido, pero enseguida llegaban las palabras de Lorena, como un veneno sordo. Se está aprovechando de ustedes. Lo hace para sacar provecho. No es lo que parece. Y entonces todo se nublaba. No podía confiar en nadie. Esa había sido su regla desde 1910, que su mundo se vino abajo. No podía arriesgarse de nuevo. No podía permitir que su hijo, lo único que realmente le quedaba, saliera lastimado por su culpa. Así que decidió alejarse. Primero fueron unos días, luego semanas. Emiliano no entendía. Cada mañana preguntaba si podían ir a ver a Mariana. Cada tarde se ilusionaba pensando que tal vez pasarían por el café. Cada noche, antes de dormir, dibujaba cositas para enseñárselas, guardándolas, en una cajita especial. ¿Hoy sí vamos a verla?, preguntaba con esos ojotes enormes, llenos de esperanza. Y Julián, apretando los dientes para no quebrarse, le respondía cualquier cosa. Que mañana, que luego, que en unos días. Emiliano no reclamaba, solo asentía, guardaba sus dibujos y se quedaba calladito, con una tristeza nueva que a Julián le partía el alma, aunque tratara de no demostrarlo. Mientras tanto, en el café Lupita, Mariana se iba apagando de a poco. Al principio pensó que era una casualidad, que algo había pasado, y por eso no habían vuelto. Pero con cada día que pasaba sin noticias de ellos, el peso en su pecho crecía más. No era solo por Emiliano, aunque el niño le había robado el corazón sin pedir permiso. Era también por Julián. Por esa conexión rara y bonita que había empezado a formarse, por esos silencios cómodos, por esas miradas que decían más que 1000 palabras. Ahora, todo eso parecía haberse evaporado. Intentaba no pensar tanto. Seguía trabajando, seguía sonriendo a los clientes, seguía ayudando en todo lo que podía. Pero cualquiera que la conociera bien, podía ver que su sonrisa ya no brillaba igual. Hasta don Neto, que no era muy bueno leyendo emociones, le dijo un día: «Ánimo, Marianita, el que nace pa' estrella no se apaga porque sí». Ella solo sonrió, agradecida, pero por dentro sentía que algo muy grande se le había roto. Y mientras Mariana peleaba contra esa tristeza silenciosa, Lorena seguía su vida como si nada, más sonriente que nunca, más entrometida que siempre, creyendo que ya había ganado. No sabía que su victoria era apenas temporal. Porque aunque Julián se había alejado, aunque había puesto distancia, algo dentro de él no terminaba de aceptar la versión que le habían vendido. Cada vez que veía a Emiliano triste, cada vez que encontraba uno de sus dibujos guardados con tanto cuidado, algo dentro de él se revolvía. Cada vez que se acordaba de cómo Mariana había cortado los hot cakes para su hijo, sin esperar nada a cambio, de cómo le limpiaba las manitas, con una ternura infinita, de cómo se agachaba para hablarle de frente sin tratarlo como un pobrecito, la duda se volvía más grande. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si había sido injusto? ¿Y si Mariana no buscaba nada más que hacer las cosas bien? Las preguntas no lo dejaban en paz. No de día, no de noche. Se sentía como un barco en medio de una tormenta, sin brújula, sin saber hacia dónde remar. Y mientras la distancia entre él y Mariana crecía, también crecía una necesidad que no podía negar, la necesidad de la verdad. Porque si algo le dolía más que confiar en alguien y salir herido, era saber que podía haber perdido algo verdadero por culpa del miedo.
Era un sábado tranquilo. De esos en los que el Café Lupita olía a pan recién hecho, y la gente del barrio llegaba despacito, buscando un desayuno sencillo para arrancar el día. Mariana estaba acomodando unas tazas en la barra, tratando de mantener su mente ocupada para no pensar, como siempre, en por qué Julián y Emiliano no volvían. El lugar estaba medio lleno cuando la puerta se abrió de golpe y la campanita sonó, más fuerte de lo normal. Mariana levantó la vista y por poco se le cae una taza de las manos. Ahí, en la entrada, estaban Julián y Emiliano. No venían solos. Julián llevaba la cara seria como siempre, pero Emiliano traía en las manos una hoja doblada en 4, apretándola como si fuera un tesoro. Caminaban despacio, Julián empujando la silla de ruedas de su hijo. Mariana sintió que el corazón le brincaba. Quiso correr hacia ellos, pero se contuvo. No sabía si era bien recibida o si las cosas seguían igual de raras. Lorena, como si oliera la tensión en el aire, se adelantó rápido, sonriendo de esa forma falsa que ya no podía ocultar ni aunque quisiera. «Bienvenidos», dijo ella, toda dulce. «Qué gusto verlos de nuevo». Emiliano apenas sí la miró. Movía las piernas en su silla, impaciente, como buscando a alguien más. «¿Dónde está Mariana?», preguntó en voz alta, sin pena. Lorena sonrió forzada, como si no le molestara que preguntaran por otra y no por ella. Mariana, fingiendo que limpiaba una mesa, se acercó despacito. «Aquí estoy, campeón», dijo, agachándose para quedar a su altura. Emiliano la miró con sus ojotes brillantes, emocionado. Sacó la hoja que traía apretada y se la extendió. «Te hice un dibujo», dijo, con esa voz de niño que puede derretir hasta el corazón más duro. Mariana tomó el papel y lo abrió. Era un dibujo de ellos dos. Él en su silla de ruedas, ella agachada, a su lado. Alrededor, muchos corazones de colores. Era un dibujo sencillo, de niño, pero lleno de cariño. Mariana sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Gracias, Emiliano», dijo, acariciándole el cabello con ternura. Pero antes de que pudiera decir algo más, el niño, en su inocencia, soltó una bomba sin saberlo. «Le dije a mi papá que tú no quieres su dinero, que tú no eres como la señora que dijo cosas feas». El café se quedó en silencio. Se sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Julián frunció el ceño, agachándose al nivel de su hijo. «¿Qué señora, hijo?», preguntó, con una voz calmada, pero que tenía una tensión rara. Emiliano, sin darse cuenta del terremoto que estaba desatando, apuntó directo hacia Lorena. Ella, la señora que dijo que Mariana era una interesada, que solo quería dinero. «Pero no es cierto. Mariana me quiere de verdad». «Lo sé». Lorena palideció de golpe. Se le borró la sonrisa falsa en un segundo. Se quedó congelada, como si no supiera si salir corriendo o intentar arreglarlo con otra. Mentira. Todos los clientes que estaban en las mesas voltearon a ver. Algunos ya habían escuchado rumores, pero escuchar algo así de boca de un niño, tan directo, no dejaba lugar a dudas. Julián se enderezó despacio. Miró a Lorena como quien mira algo que ya no sirve. Luego miró a Mariana, que seguía agachada junto a Emiliano, con los ojos brillosos de pura emoción contenida. Lorena trató de reaccionar. No fue así. Solo dije que... Pero Julián no la dejó terminar. «No tiene caso», dijo con esa voz, baja y grave, que no necesitaba gritar para ser contundente. «Ya entendí todo». Se giró hacia Mariana. «Perdón», dijo, simple, sincero. «Perdón por dudar de ti». Mariana negó rápido con la cabeza, sin poder contener la emoción que le subía al pecho. «No, tienes que pedirme perdón», alcanzó a decir, apenas en un susurro. Julián se agachó para abrazar a Emiliano, como protegiéndolo del mundo. Luego se puso de pie. Miró a Lorena una última vez, y con una calma que dolía más que cualquier grito, soltó.
No vuelvo a pisar un lugar donde mi hijo o yo seamos tratados como mercancía. Y sin más, salió empujando la silla de Emiliano, que no dejaba de sonreírle a Mariana como diciendo: «Te salvé». Mariana se quedó ahí, viendo cómo la puerta se cerraba lentamente tras ellos, con el dibujo apretado en las manos, y el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que iba a salírsele del pecho. Lorena, mientras tanto, quedó en medio del café, sola, con todas las miradas encima, y con su máscara de buena persona desmoronándose frente a todos. Ya nada sería igual después de ese día. El día que todo se aclaró, el Café Lupita ya no volvió a ser el mismo para Mariana. La noticia de lo que había pasado con Lorena corrió como pólvora en el barrio. Muchos dejaron de ir, molestos por la forma en que trataron a Mariana. Otros iban más que antes, queriendo apoyarla. Don Neto, en cuanto supo toda la verdad, no se tentó el corazón. Habló con Lorena en privado y al otro día ella ya no volvió a poner un pie en el café. Pero nada de eso curaba el hueco que Mariana sentía en el pecho, porque aunque todo el mundo la defendiera, aunque todos le dijeran que ella había hecho lo correcto, había algo que le dolía más que cualquier otra cosa: no saber si volvería a ver a Julián y a Emiliano. Pasaron los días. Mariana trabajaba en automático, sonriendo, porque no sabía hacer otra cosa, pero sintiendo que algo le faltaba. A veces, cuando la campanita de la puerta sonaba, levantaba la vista de golpe con el corazón en la mano, esperando verlos entrar. Pero no pasaba. Hasta que un jueves por la tarde, mientras barría las últimas migas de pan del piso, la campanita sonó de nuevo, y esta vez supo que algo era diferente. No necesitó voltear para saber que eran ellos. Lo sintió. Julián y Emiliano estaban ahí, parados en la entrada, como si fueran parte de su casa. Julián no llevaba su gorra de siempre. Venía con el rostro descubierto, el cabello algo desordenado y una mirada tan seria como siempre, pero esta vez cargada de algo más. De decisión. Emiliano, en su silla de ruedas, agitaba la mano, emocionado, sonriendo como si no hubiera pasado ni un día. Mariana dejó la escoba a un lado y caminó hacia ellos, el corazón queriéndole ganar la carrera a los pasos. Cuando estuvo frente a Julián, no supo qué decir, pero no hizo falta. Fue Julián quien habló primero. «No quiero seguir huyendo», dijo, mirándola de frente, con la voz un poco quebrada. Mariana sintió que todo el mundo alrededor desaparecía. «Tú eres buena, Mariana. Siempre lo fuiste. Yo fui el que dudó, el que dejó que el miedo hablara más fuerte que el corazón». Ella abrió la boca para decir algo, pero Julián levantó una mano, pidiéndole con un gesto que lo dejara terminar. «He perdido tanto que me acostumbré a pensar que todo lo bueno se me iba a ir de las manos, pero tú me enseñaste que todavía hay gente que no espera nada a cambio, que todavía hay esperanza». Hizo una pausa, y por primera vez su voz tembló. «No quiero perderte a ti también». Mariana sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero aguantó. No quería que él pensara que era por lástima. Era emoción, pura, limpia, de esas que no se pueden explicar. Julián se agachó para abrazar a Emiliano, que seguía sonriendo como si supiera que estaba pasando algo importante. «¿Y yo?», preguntó el niño, mirándolos a los dos. «Tú, campeón, eres lo mejor que me pasó en la vida», dijo Julián, apretándolo contra su pecho. Mariana se agachó también, quedando a su altura. Miró a Emiliano, miró a Julián, y supo que su lugar estaba ahí. No necesitaba nada más. Entonces, con el corazón en la mano y sin pensarlo tanto, soltó lo que sentía. «Yo tampoco quiero que se vayan», dijo. «Ustedes dos son todo lo que no sabía que me hacía falta». Se miraron unos segundos, sin prisas, sin miedo. Esta vez no había dudas, no había veneno en el aire, solo había verdad. Julián extendió la mano hacia ella,
Mariana la tomó sin pensarlo. Ese pequeño gesto selló algo mucho más grande que un acuerdo. Era una promesa silenciosa. Una promesa de estar ahí. De no soltarse aunque el miedo quisiera regresar. Salieron juntos del café esa tarde. No sabían exactamente qué camino iban a recorrer. No tenían todas las respuestas, pero tenían algo más importante: la decisión de caminarlo juntos. Formaron una nueva familia, no perfecta, no de cuento, pero real. Una familia hecha de pedacitos de dolor, de segundas oportunidades, de risas de niño y de abrazos apretados que curan heridas viejas. Y en medio de todo, como el pegamento invisible que los unía, estaba Mariana, la mesera de sonrisa sincera que había cambiado su mundo entero solo con ser ella misma.